la humildad trae honra. Yo le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el libro de 1 Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 16, y vamos a estar leyendo algunos versículos, del versículo 7 al versículo 13. Y dice así, de esta manera: Y dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¡Wow! Esto está tremendo, ¿no? Tremendo. Cuando leemos esto decimos, ¿qué clase de Dios nosotros tenemos? Bueno, déjeme de contestarle a esa pregunta, si tiene esa inquietud, que tenemos un Dios justo. Amén. Y un Dios lleno de amor, y Él sabe por qué hace las cosas. Muy bien, continuamos leyendo. Llena tu cuerno de aceite. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién le dijo llena tu cuerno de aceite? A Samuel. Muy bien. Ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Fíjense en ustedes. Tremendo. ¿Tenía miedo Saúl? Sí. ¿Lo estaba enviando Dios? También. Pero me parece que le ganaba más el miedo que la obediencia, ¿no es cierto? Entonces, Jehová respondió, porque siempre el Señor tiene respuestas para todo, ¿o no? Sí. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada. ¿Y qué tendrá que ver esto con eso? ¿No es cierto? ¿Qué tendrá que ver que yo tengo que tomar una becerra de la vacada con lo que tengo que ir? Bueno, vamos a leer más. Y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ahí está la respuesta. No le iba a decir, vengo yo para escoger un rey porque Dios lo tiene. No, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. No al que tú tienes ganas, no al que te cae bien, al que yo te voy a decir. No al que tiene títulos, no al que tiene favores, no al que tiene esta cultura, no, al que yo te diré. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, obediente. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu demanda? Grábese en la mente que los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y voy a explicar después esto. Versículo 5. Él respondió. ¿A quién le respondió? A los ancianos, ¿verdad? De la ciudad. ¿Samuel fue el que respondió? Sí. Entonces le dijo, él respondió: sí vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. Acá sí, Samuel lo había visto a él como que iba a ser el próximo rey de Israel, ¿no? ¿Cuáles serían sus características? Y entonces Jehová le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Verdad que no nos mira si somos chaparritos, altitos, gorditos, delgaditos, bronceaditos, más blanquitos, ojos celestes? No, al Señor esas cosas no les interesan. Si tenemos cabello rizo, cabello ondulado, lacio, no le importa al Señor esas cosas. Entonces continúa diciendo, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Estos eran los hijos de Isaí. El cual dijo: ¿tampoco es este? ¡Wow! Miren que el Señor es específico, ¿no? Versículo 9.
hizo luego pasar a Isaí a Sama, otro hijo más. Y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque si el Señor lo había mandado con un propósito y una misión, algo estaba mal aquí, algo faltaba aquí. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo. Fíjense en que de David sí lo describe como era, pero de los hermanos no. No lo describe. Entonces dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Muy bien. En el capítulo 15, específicamente en el verso 22, el profeta Samuel le dijo a Saúl, y veamos lo que le dijo. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Porque esto es para nosotros también, escuche bien, como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Prestar atención. ¿A qué vengo yo aquí? A prestar atención, no vengo a distraerme, no me importa lo que pasa a mi alrededor, porque cuando yo estoy ocupado en ver lo que pasa a mi alrededor, Jehová me dijo algo y se me pasó de largo y no lo agarré. ¿Por qué? Porque no presté atención, y no porque Dios no me habló. Dios me habló, pero no presté atención. Entonces, continúa diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Ahora, esto a mí me enseña algo, hermano. A mí me está enseñando algo. A mí me enseña que la obediencia es mucho más importante que el ayuno, la ofrenda y el sacrificio. Y el servicio, ¿sí o no? Aunque todas estas cosas que hemos hablado, el ayuno, la ofrenda, el servicio, son cosas buenas e importantes, pero todas estas cosas tienen que ser el resultado de mi obediencia. Porque si yo obedezco, no me cuesta ofrendar y diezmar. Si yo obedezco, a mí no me cuesta servir. Si yo obedezco, a mí no me cuesta ayunar. Pero cuando se levanta un ayuno y tenemos problemas, que el azúcar, ¿cómo voy a evitar el azúcar? Que ¿cómo no voy a comer esto? ¿Será que estamos obedeciendo? Porque si no, no nos costaría trabajo hacerlo, porque es una obediencia al Señor. Ahora usted y yo demostramos si pertenecemos o no al Señor Jesucristo por nuestro amor hacia Él. No es lo que nosotros le expresamos o le contamos a otras personas con las palabras, porque nuestras palabras pueden sonar muy bonitas. Podemos tener un buen léxico, podemos hablar bien bonito y los oídos están ahí escuchándonos impresionados, pero no es eso lo que impacta a las personas. Lo importante es si nosotros estamos obedeciendo o no la palabra de Dios. La vida cristiana es una vida de realidades, hermanos. La Biblia es un libro práctico que nos enseña cómo vivir aquí en la tierra y en estos días y en esta sociedad y en este siglo también. La Biblia no pasó de moda. Nos enseña cómo vivir. Porque si no sería solamente un libro de historia. Contaríamos la historia de David, la de Saúl, la de muchos otros y que se quede ahí.
Pero ¿cómo me impacta a mí esas historias que yo estoy leyendo? ¿Cuáles son las enseñanzas que yo extraigo de esas historias? Porque esos personajes están escritos en la palabra de Dios. ¿Usted no cree que tiene sentido que Dios todo lo que hace lo hace con sentido? Y nos da ejemplos para que nosotros podamos recapacitar y entender y aprender de esos personajes que fueron como nosotros de carne y hueso y cometieron errores igual. ¿Y Dios los usó o no los usó? Sí, con todos sus errores, Dios los usaba de todas maneras. Entonces, la vida cristiana es una vida de realidades, no es una vida de fingimiento o de apariencia. El orgullo de Saúl hizo que se rebelara contra la voluntad de Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¿Qué dice Dios del orgullo? A ver, en Proverbios. Hay 7 cosas que Dios abomina. ¿No es cierto? Ok. ¿Y entre ellas cuál es? Los ojos altivos. ¿Y cuáles son los ojos altivos? ¿Porque yo estoy mirando para arriba? No, es el orgullo. El orgullo. Entonces, Saúl se rebela contra la voluntad de Dios y Dios ni corto ni perezoso actúa y le quita el reinado. ¿Se lo dio? Sí. ¿Lo quería usar? Sí. ¿Lo usó en su tiempo? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Fue la culpa de Dios que le quitó el reinado? No. ¿De quién fue la culpa? De Saúl. Dios nos da la oportunidad para servirles, pero hay un momento en nuestra vida que Dios dice, ok, hasta acá llegaste, ¿no quieres obedecer? Está bien, no te preocupes, sigue tu camino, tienes el libre albedrío, pero yo ya tengo otro para colocar en ese lugar. Así de sencillo, porque nosotros no somos imprescindibles para Dios, ¿somos necesarios? Sí. Dios nos usa también, tenemos debilidades también. Pero Dios nos usa de todas maneras. Pero cuando llega un momento, Dios dice, muy bien, hasta aquí ha llegado tu ministerio, yo ahora ya tengo a otro para poner en tu lugar. ¿Qué pasó con Saúl? En Saúl no hubo arrepentimiento genuino. Porque si hubiese habido arrepentimiento genuino, Dios no lo destituye del trono, lo deja. Pero no hubo arrepentimiento genuino. Entonces, el manual de instrucciones, la Biblia, nos dice a nosotros en 1 Samuel 15:23, y esto es sumamente importante que lo aprendamos de memoria, hermano, porque muchas veces nosotros los cristianos catalogamos, señalamos y juzgamos a otros, y especialmente a aquellos que todavía no tienen al Señor en su corazón. Y tenemos que tener cuidado, porque dentro del cuerpo de Cristo, y nosotros que decimos amar a Dios, muchas veces practicamos estas cosas. Y fíjense en lo que dice la Escritura. 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, si yo soy rebelde, es como si yo fuera una adivina. Eso me está diciendo, ¿lo estoy entendiendo o no? No necesito yo pisar el umbral de una bruja, ir a leerme las manos, tirarme las cartas, no necesito leer el café, no necesito hacer nada de eso, porque ya con mi rebelión lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo, pero yo digo amar a Dios, yo digo servir a Dios, yo digo que Dios me usa, pero sigo siendo rebelde. Entonces dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos es la idolatría y la obstinación. O sea que si yo soy una persona cabeza dura, es como si yo estuviera adorando a otros ídolos. Eso me dice la Escritura a mí, ¿está clarito o no? Samuel era el mentor espiritual de Saúl. Ahora encontramos a Samuel llorando por Saúl. Y usted diría, bueno, pero ¿y qué problema hay que él llore por Saúl? Es normal, si él fue mentor, tuvieron una relación, ellos compartieron muchas cosas juntos, y ahora, claro, Dios lo quita del trono, y por ser mentor se duele. Todo parece normal, ¿sí o no? Parece normal, muy bien. Pero Dios no permitió, escuche bien, porque esto nos toca a nosotros también.
Dios no permitió que la tragedia de Saúl destruyera el servicio de Samuel. ¿Por qué? ¿Por qué le decía que no llorara? Que si él lo había desechado. ¿Por qué le estaba animando? No le estaba corrigiendo, lo estaba animando a Saúl. ¿Saben por qué? Porque Samuel no podía estar ni triste, ni amargado, ni desanimado, ni preocupado. El profeta necesitaba seguir adelante en la vida y llevar a cabo una visión vital para detenerse en sus emociones, para detenerse en lo que sentía, en sus sentimientos. Dios le había dado un cargo y él tenía que seguir no matter what. Lo que pasaba a su alrededor. No podemos detenernos con sentimientos, tenemos que seguir adelante en la obra de Dios. Y Dios se preocupa de sobrellevar todas las otras cosas. Cuando el cristiano pasa por una crisis, como por ejemplo un cónyuge infiel, o también un ser amado que a lo mejor no es salvo, y el que es salvo está deseando que ese ser amado sea salvo también. Uno no debe permitir que la angustia ponga en peligro su consagración al Señor. Uno debe confiar a Dios los asuntos no resueltos. A Dios. A Dios. No ejercitar la mandíbula con los demás. A Dios. Samuel debía ungir al sucesor de Saúl de entre los hijos de Isaí. Aquel malvado rey no vacilaría en asesinar al profeta si se enteraba cuál era la misión. Porque Saúl no estaba dispuesto a perder su trono. Al llegar Samuel a Belén, los ancianos lo recibieron con temor. ¿Se acuerdan que yo le dije? Tenga en su mente por qué los ancianos la recibieron con temor. Muy bien, ahora lo voy a explicar. Porque esto me llamó la atención, porque si ellos eran ancianos, y estamos hablando no de ancianos de edad, quizás tendrían su edad también, pero estamos hablando de personas de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tenían temor? Y yo me pregunté esto. ¿Qué puede indicar el que una persona sienta miedo, escuche bien, o incomodidad cuando se presenta un líder religioso? ¿Por qué se sienten incómodos? O sea, un grupito puede estar hablando, pero se acerca el pastor. ¿Qué hace el grupito? Si no está hablando las cosas de Dios, le entra temor y enseguida tiene que cambiar la conversación, ¿o no? ¿Es cierto o no es cierto? Pero si están hablando de cosas de Dios o están hablando de cosas naturales, sin crítica de nadie, ni sin juzgar a nadie, se sigue la conversación. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es? Ninguno. Pues yo tengo la conciencia tranquila. Entonces puedo seguir hablando igual. Ahora, pueden representar dos cosas esto. Puedo yo sentir temor por un líder religioso. ¿Por qué? Por reverencia y respeto. Puede ser una de las cosas. Pero también puede indicar el estado espiritual de la persona. La persona que vive para Dios no tiene que tener temor de sus siervos. Tampoco tenemos que tener temor de la policía. Si yo voy a la velocidad que tengo que ir en el freeway y me para el policía, ¿por qué le tengo miedo? Si estoy yendo a la velocidad. Ahora, si yo estoy infringiendo la ley, por supuesto que voy a entrar en temor. El otro día fui a hacer una compra y estacioné justo al lado de un sign de handicap y había un auto estacionado ahí y justo que yo estaciono, las dos personas, había una anciana y una señora que supongo que sería su hija o un familiar, que estaba con ella acompañándola. Y estaban conversando entre las dos. Entonces yo me bajo del auto y esta persona más joven se dirige a mí y me dice, ¿puedes creer lo que nos pasó? Le digo, ¿qué les pasó? Porque el auto no estaba chocado, ellas estaban bien.
Y yo recién llegaba, no sabía lo que estaba pasando. Me dice, nos hicieron un ticket de $400. Le dije, ¿por qué? Porque ella, no me dijo ni mi mamá, ni mi tía, ni nada. Me dijo, ella se olvidó de poner el letrero de handicap en el auto. Y cuando pasó ahí el guardia en el estacionamiento, el auto estaba estacionado ahí, no le ve el letrero, en la licencia atrás, no lo tiene colgado de ahí, $400. Fíjense ustedes. Ahora, mi pregunta fue, ¿por qué no lo tiene siempre colgado? Porque uno se olvida, es muy fácil. Uno sale corriendo de la casa, tiene otras preocupaciones, es fácil. Ahora la preocupación entró y el temor. Tenían que ver si con los papeles que tenían se lo iban a cancelar o porque en ese momento no lo había puesto, quizás le cobraban los $400. Pero siempre está esa preocupación, ese temor, ¿o no? Sí, claro que está. Pero si yo lo hubiese puesto ese día me libraba de preocupación, me libraba de temor. Samuel llamó al pueblo para consagrarse, como lo leímos al principio. Para consagrarse en preparación para el sacrificio. Pero Samuel consagró personalmente a Isaí y a sus hijos. Los sucesos que se produjeron en el banquete nos enseña poderosamente sobre la relación de Dios y aquellos que le quieren servir. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y hermano de David, juzgó superficialmente, a lo cual Dios le responde, en 1 Samuel 16, versículos 6 y 7, le responde de esta manera. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Notemos que Dios nos mira a nosotros desde adentro para afuera. Esto es lo que nosotros podríamos llamar decorador de interiores, ¿verdad? ¿El Señor es un decorador de interiores? Sí, porque nos mira de adentro para afuera. Siempre el Señor revisa la parte interna y en este caso particular vemos que Dios quiso evitar que al ver a un hombre atractivo y fornido, me imagino que a lo mejor se parecería a Ronaldo, yo no sé a quién se parecería, ¿no es cierto? Pero Samuel pensara que porque era atractivo, ese era el que Dios había mandado a elegir. Entonces dijo, no quiero que mire su apariencia exterior, porque de afuera puede ser muy bello. ¿Y de adentro qué? ¿Usted no les tocó ver unos árboles hermosos de afuera, fornido, un tronco, y cuando lo van a cortar por dentro, está podrido? ¿No le tocó verlo? ¿A usted no le tocó ver personas que le fascina mirarlas porque están de punta en blanco de pie a cabeza? ¡Ay! Usted le mira la piel, ¡qué cutis! El maquillaje, ¡qué bárbaro! El cabello, ni hablemos. La ropa tampoco. ¡Ay! Pero cuando abre la boca, se le afeó el cabello, el maquillaje, la piel, la ropa, todo. Porque lo que importa es lo de adentro. ¿Qué hay adentro? Pero casi siempre nosotros tenemos la tendencia y somos propensos a juzgar a los demás, aún dentro del círculo cristiano. Hacemos esas cosas. Juzgamos por su apariencia, por el dinero que tiene, por su posición social, la casa en que vive, como si eso le haría mejor persona, ¿no es cierto? El automóvil que conduce o el puesto que ocupa.
Pero Dios tiene un plan maravilloso para todo hombre, mujer, niño o niña que quiera seguirle a Él con humildad. Su plan nunca se apoya en la inteligencia, hermanos. No hay niveles académicos para Dios, porque Él da la sabiduría. No interesa. Estábamos hablando el viernes aquí, cuando una persona llega a la iglesia, no se le pide ni estatus social, ni certificado de matrimonio, o se le piden esas cosas. ¿Se le pide green card? Tampoco se le piden esas cosas. Usted llega a la casa de Dios, hermanos, y usted llega para servirle a Él. Ahora, si después que Dios habla, usted se incomoda o yo me incomodo, es porque Dios me está diciendo tienes que arreglar las cosas en esta área. Y eso es personal con Dios, yo tengo que hacerlo. Pero ¿saben qué sucede muchas veces dentro del grupo cristiano? Que es más fácil ofendernos que entender que Dios me está hablando para que yo pueda solucionar y arreglar mi vida. Aunque Él puede usar nuestras capacidades, el Señor, Él es el único que inicia y guía la misión de un cristiano en la vida. Cuando Samuel le preguntó a Isaí si tenía más hijos, miren ustedes qué tristeza esto, porque ni siquiera lo habían invitado a David. Ni el padre ni los hermanos fueron capaces de invitar a David a esta consagración que iban a tener. Entonces le pregunta a Samuel, ¿tienes algún hijo más? Porque si el Señor me mandó para ungir a alguien y de estos ninguno es, acá algo no está funcionando bien, alguien está faltando, porque Dios no se equivoca, ¿no? Entonces el padre, fíjense en ustedes, el padre admite que sí tenía un hijo menor y que era pastor de ovejas, lo cual era muy común en aquellos tiempos que el hijo menor desempeñara este trabajo. ¿Por qué? Porque los hijos mayores tenían otras responsabilidades en el trabajo del campo. Entonces hicieron venir a David. Dios le confirmó al profeta que este modesto joven, pastor de ovejas, sería el futuro rey de Israel. ¡Wow! Imagínense ustedes, de trabajar en el campo, ahora iba a ser rey. No, si los pensamientos de Dios no son los nuestros, ¿eh? Los míos no son, se lo aseguro. Yo no lo entiendo a Dios cómo hace las cosas. Más estudio su palabra y menos lo entiendo. O sea, comparándolo conmigo, ¿no es cierto? Él sería el futuro rey de Israel y en presencia de todos Samuel ungió a David. Notemos lo que dice el versículo 13, y esta es una promesa ofrecida a todos los creyentes. 1 Samuel 16, 13, dice así: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Jehová vino sobre usted. El Espíritu de Jehová vino sobre mí. El Espíritu de Jehová vino sobre nosotros. Dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Por qué? Ya había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Le dijo, ve y tienes que ungir al próximo rey de Israel. La vida de David se transformó durante los años que transcurrieron. Si a usted le gusta la historia, le gusta leer, indagar, yo le voy a dar citas para que usted lea y pueda ver la transformación de David en 1 Samuel capítulo 16 y 1 Samuel 24. En todo ese periodo usted va a notar la transformación de David. Ahí se nos relata. De pastor de oveja se vio lanzado al campo de batalla. ¿Tenía algún preparativo?
Estaba preparado para lanzarse al campo de batalla. Miren que ser rey de Israel no era muy fácil, ¿eh? Pueblo duro. Tremendo. Siempre estuvieron en conflicto, siempre estuvieron en batalla, siempre estuvieron en guerra. Y no solamente eso, ahora él se iba a enfrentar a un gigante llamado Goliat, el campeón de los filisteos. David se convirtió en el rey de Israel. David era el ungido sucesor de Samuel. Sin embargo, David lo llamaba Señor a Saúl. Escuche. ¿No le decía el ungido de Jehová? ¡Qué humildad!, ¿no? Porque él era el rey de Israel, él podía haber dicho, ¿sabes qué? Mira, Dios te quitó a ti del trono y me puso a mí. ¿Podía haberlo hecho o no? Sí. ¿Podía haber hablado palabras de orgullo? También. Sin embargo, él entendía que Saúl era el ungido de Jehová y él le decía, mi Señor. ¡Qué respeto, qué humildad que había aquí! Saúl había tratado repetidas veces de matar a David, ¿o no? Que conoce la historia sabe. Pero él le seguía llamando Padre mío. ¡Qué respeto! ¡Qué humildad! Desde el día en que Samuel lo había ungido, David fue disfrutando diversos grados de autoridad, aunque había sufrido muchas traiciones. 2 Samuel capítulo 5, versículo del 1 al 3, nos dice así. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Mire, el mismo pueblo lo reconocía, ¿eh? Y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Hasta los mismos sacerdotes lo ungieron por rey. ¡Qué barbaridad! La paciencia y fidelidad de David no pasaron inadvertidas, y el pueblo habló de su piadoso testimonio. ¿Recordaron el fiel liderazgo bajo Saúl? Por su humildad y respeto, y también reconocieron la unción del Señor sobre su vida. Cuando David estaba huyendo de Saúl para salvar su vida, ustedes se acuerdan que Saúl en repetidas veces quería matarlo. Es probable que luchara con sus sentimientos de soledad y depresión, y tal vez se sentía olvidado por todos. Cuando los cristianos luchamos para vivir para Dios, hermanos, en circunstancias difíciles, el mundo que nos rodea nos observa y evalúa nuestra conducta. No es que el mundo nos observa cuando todas las cosas van bien, porque es fácil ser cristiano así, ¿no? Y alabar a Dios y ser agradecido y hablar de Dios y contar las maravillas de Dios. La cuestión es que el resto de la gente vea nuestra consagración al Señor cuando las cosas van mal. Que uno es perseverante, que uno sigue adelante, que uno sigue teniendo fe, a pesar de. Y ese es más testimonio que las muchas palabras que nosotros podamos hablar. David llegó a ser el pastor del pueblo y gobernante porque se había sometido a Dios. Tremenda la historia y mucho que aprender. Yo tengo mucho que aprender. Quiero terminar con esta historia. Cuentan que Dios decidió bajar a la tierra
para estar cerca de los hombres y palpar sus necesidades. Al llegar quiso entrevistarse con el representante de una comunidad de extranjeros. Los sabios de la región escogida se reunieron a fin de designar a uno de ellos para la entrevista. No querían que cualquiera hablara entre los granjeros, sino que uno de ellos los representara a todos, ¿no? Y lo hicieron en la cima de la montaña más cercana a la reunión. Después de varias horas de deliberaciones, eligieron a un viejo granjero y le encargaron que plantearan algunos cuestionamientos al Creador. ¿Usted no tiene cosas para cuestionarles a Dios? ¿Sí o no? Yo sí. Una de las cosas que yo le voy a cuestionar a Dios es por qué me hizo el cabello ondulado cuando yo lo quiero lacio. ¿Verdad? Esa es una de las tantas que tengo en mi lista. Entonces aquel hombre se armó de valor y se acercó donde estaba Dios. Se acercó con humildad y respeto. Y comenzó a decirle: Señor, sé que has creado este mundo y todo lo que está dentro y fuera de él. También creo que todas las cosas las has hecho perfecto. Pero yo por mi propia experiencia he aprendido mucho más que tú en cuestiones de agricultura. Escuche. Así que me alegro mucho de que hayas bajado a la tierra, porque tienes muchas cosas que aprender y que rectificar. El granjero le dijo a Dios, Con mucho gusto me pongo a tu disposición, afirmó el Señor. El Señor siempre caballero, gentil. Con mucho gusto escucharé tus consejos. Y todo lo que me digas me va a interesar. Yo creo, contestó el anciano, el granjero, que hay muchos errores en los ciclos lunares, en el sol y en las estrellas. Era experto en la agricultura, pero no, él era experto en las galaxias. También referente a las sequías o las inundaciones, porque siempre ocurre algo que no podemos evitar. Y eso va contra nuestras cosechas e intereses. En definitiva, mis colegas me han enviado para pedirte que nos des un año para hacer las cosas a nuestra manera, sin tu intervención. Estamos seguros de que vendrán abundantes cosechas y ya nadie padecerá de pobreza. ¡Wow! Él se había hecho todo su plan, a Dios no lo necesitaba. Y a veces nosotros no tomamos decisiones, que no decimos estas palabras, pero con nuestras actitudes estamos diciendo: no te necesito porque yo lo puedo hacer, ¿o no? Entonces no culpemos al granjero, ¿verdad? ¿Qué es lo que piden?, preguntó el Señor. Queremos en los próximos 12 meses nos envíes la lluvia necesaria, ni más ni menos. O sea, lo necesitaban al Señor, porque Él les iba a enviar la lluvia. ¿De dónde iban a hacer ellos crear la lluvia? Y que no haga demasiado calor. En fin, todo lo necesario para una cosecha de trigo buena y abundante, y para que los viñedos y las flores tengan las condiciones óptimas. Dios estuvo de acuerdo con las peticiones. Dios siempre está de acuerdo con lo que nosotros le pedimos, porque nosotros tenemos el libre albedrío de escoger, y el Señor dice: ok, tú quieres esto, bueno, síguelo haciendo, hazlo, es lo que tú escogiste, yo de acá voy a ver cómo te resulta, ¿no es cierto? Entonces Dios estuvo de acuerdo con las peticiones y las condiciones del granjero. Se despidió y cumplió una a una el Señor todas las peticiones. El sol cálido, lluvia suave, todo era perfecto. Cuando aparecieron los primeros frutos, pudieron comprobar con alegría que su tamaño era increíble, increíblemente grande. Hasta las flores eran de un tamaño que nunca las habían visto. Cumplido el plazo,
que ellos pidieron de 1 año, ¿se acuerdan? 12 meses. Cumplido el plazo, Dios se presentó ante los granjeros, quienes con mucho orgullo le dijeron: mira, Señor, cómo se ven los campos. ¿Te das cuenta que teníamos razón? Hiciste bien en aceptar nuestros consejos. Tendremos una cosecha récord. Dios prometió volver en el momento de la cosecha. Llegó el tiempo y el Señor estaba ante ellos como lo había prometido. Pero la sorpresa de todos los pobladores de la región llegó cuando vieron que las espigas no tenían el grano del trigo. Las uvas estaban insípidas y las flores carecían de aroma. Señor, preguntó uno de los granjeros, ¿nos puedes explicar qué pudo haber pasado? Y ahí otra vez, el hombre mira lo que está por fuera, Dios mira lo que está dentro. El Señor, con voz calma y con mucho amor, porque esa es la manera que Dios habla, ¿verdad? Aun cuando le volvemos la espalda, le somos infieles y queremos seguir nuestras propias decisiones. Con mucho amor le explicó: mi presencia es vida y aporta vida. Pero como no permitieron que yo estuviera presente, todo lo que hicieron ustedes con sus propias fuerzas fue en vano, porque le falta la vida. Esta fábula puede aplicarse a nuestras vidas también. Si dejamos a Dios de lado y queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas sin someternos a Él, vamos a encontrarnos vacíos como las espigas de los granjeros. David llegó a ser el pastor del pueblo y gobernante porque él se había sometido a Dios. Porque de otra manera nunca lo hubiese logrado. Y en medida que cada uno de nosotros nos sometamos a Dios, Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida. Dice la Escritura que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Las cosas no funcionan a mi manera, funcionan a la manera de Dios. Y cuando yo me someto a Dios en humildad, aun cuando las cosas están difíciles a mi alrededor, el Señor está viéndome actuar, está viendo mi caminar, y el Señor ahí me va dirigiendo hasta que yo llegue al lugar donde tenga que estar. La pregunta es, ¿por qué David no nació en un lugar de cuna, de gente poderosa? ¿Por qué David no tenía estudio y estaba pastoreando ovejas? Dios vio el corazón de David. No cuál era su trabajo, no cuál era su cuna, no cuál era su cultura, no de dónde procedía, no quién eran sus padres, nada de eso vio. Vio el corazón sencillo y humilde de David, y por eso a él le plació ungirlo y ponerlo como sobrerrey de Israel. ¿Por qué? Porque la humildad trae honra. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, en esta hora